Bienvenidos a la clase de esta semana. Ya después de un break que estuvimos tomando por diferentes razones, finalmente estamos entrando en forma a Romanos 9. Y estos siguientes capítulos son la razón por la que comencé con el estudio de la carta a los Romanos versículo por versículo. Porque hay tanta confusión alrededor de estos capítulos que me dije, esto tiene que verse en su contexto. Deben de considerarse los capítulos anteriores, los 8 capítulos anteriores y muchas otras cosas del Antiguo Testamento. Y aquí estamos, lento pero seguro. Si tú apenas estás llegando a este estudio de versículo por versículo de la carta a los romanos, por favor, tómate el tiempo de oír las clases pasadas y los estudios de los libros de Abdías y de Malaquías, porque te van a ayudar a poner en contexto la información a la que vamos a entrar en Romanos 9, 10 y 11. Pero bueno, sin hacerla más de emoción, vamos a comenzar. Estos capítulos, Romanos 9, 10 y 11, son muy controversiales, como lo mencionaba, debido a la enorme cantidad de opiniones que hay, y terminan siendo una piedra de tropiezo para muchos. El contenido realmente no es el problema, ya que sabemos qué es lo que dice. El problema es que no se ha sabido identificar a quiénes se les está hablando, a quiénes les está hablando Pablo. Pregunta que es crucial para entender adecuadamente un pasaje de la Escritura. Es muy importante identificar no solo quién está hablando, sino también a quién le está hablando. Y ahí radica el problema, ya que si leemos Romanos 9 podemos ver la idea general claramente. Israel cayó, tenía promesas, le son quitadas y alguien más las obtiene. ¿Quién las obtiene? ¿Qué le pasó a Israel y a sus promesas? Para identificar los personajes de los que se habla, es necesario recordar el Antiguo Testamento y tener alguna familiaridad por lo menos con los libros de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Isaías, Ezequiel, Oseas, Abdías y Malaquías. Conforme se avance en el capítulo, iremos tocando algunos de estos libros para develar los personajes a los que Pablo se está refiriendo. Recuerda siempre hacer la pregunta en cada versículo con el que nos topemos. Esta pregunta, ¿a quién le está hablando Pablo? Porque eso va a ser muy importante y te va a guardar de las falsas enseñanzas que andan por ahí, que quieren poner a la iglesia en muchos de estos pasajes. Pablo de inmediato en el versículo 2 te dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis hermanos. Me pregunto, ¿quiénes serán sus hermanos? Versículo siguiente dice, los israelitas. Entonces, esto nos está diciendo de la audiencia de la que Pablo va a estar hablando y a la que le va a estar hablando en este capítulo, a menos que indique otra cosa. Y la gente pareciera olvidarlo e introducir a la iglesia en este capítulo y en los siguientes. Tan solo por ver la palabra gentil lo asocia con la iglesia, y la palabra iglesia no es exclusiva de este tiempo, y esto lo vamos a estar viendo. En el capítulo anterior, en Romanos 8, Pablo alcanzó el pináculo de su explicación de no solamente nuestra salvación, sino de nuestra posición en Cristo. También dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, y termina diciendo al final del capítulo que la tribulación, angustia, ni la persecución, ni el hambre o la desnudez nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni potestades, ni personas, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No hay criatura en el cielo o en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es una grandísima bendición que tenemos por gracia. Habiendo explicado cómo es que tenemos esta bendición y posición completa, de la cual no podemos ser removidos, la pregunta en la mente de todos es, ¿y entonces qué pasó con Israel? Porque Dios les prometió a ellos, Dios le prometió a Israel una posición sobre las demás naciones de la tierra, y les prometió que ellos serían su pueblo escogido y santificado. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Dios los tiró a la basura? El Antiguo Testamento era Dios manipulándolos y engañándolos, dándoles promesas como si fueran una zanahoria enfrente de ellos y, ups, ya, lo siento, ya no voy a tratar con ustedes, voy a hacer algo completamente diferente, ya ahora tengo la iglesia. ¿Qué le pasó a Israel? Es la pregunta. ¿La palabra de Dios fracasó, falló? ¿O sí quiso decir lo que dijo? ¿Sí hizo lo que él quiso? Estas son las preguntas que Pablo va a estar respondiendo en Romanos 9, 10 y 11 y va a estar hablando de lo que dispensacionalmente les pasó. Pero vamos a empezar con Romanos 9:1. Dice, vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él está hablando de corazón y tiene que decir que no está mintiendo por un par de razones, cosa que hablamos en clases anteriores de Romanos. Cada que Pablo habla del misterio de Cristo,
No le creían que había recibido una revelación especial de parte del Señor. Les dice, no estoy mintiendo. También dice esto porque hasta este punto ha demostrado que no es la ley la que nos da una posición acepta delante de Dios, que no es la circuncisión la que nos da la justicia, sino la fe. Así que hasta este punto pareciera que no necesitáramos a Israel, lo cual es cierto en este tiempo, ya que no obtenemos algo por medio de Israel, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Y Pablo dice, no les estoy mintiendo, no estoy tratando de menospreciar al pueblo de Dios, a sus parientes según la carne. Aquí está hablando la verdad con el Espíritu Santo de testigo. Todo lo que estaba haciendo era predicar el mensaje que le fue dado, y debido a esto hubo judíos que se lo pusieron. Es por eso que tenía una gran tristeza, porque estaba predicando el Evangelio de la gracia de Dios y tratando de que estas personas judías y gentiles fueran salvas, y los judíos estaban en su contra. Y la mayoría de los que estaban siendo salvos eran gentiles. Y es por eso que dice que tiene una gran tristeza en su corazón por sus hermanos, según la carne, porque les estaba predicando y ellos lo estaban rechazando. ¿Por qué rechazarían tan grandiosa salvación? Y esa es la gran pregunta. Versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esta es la razón por la que Pablo iba a las sinagogas en el libro de los Hechos. Es por eso que en Romanos 1:16 dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué iba con el judío primero? ¿Son especiales? Sí, en el pasado. Y esto porque Dios les dio a ellos su palabra. ¿Recuerdas Romanos 3? En Juan 4:22 dice la salvación viene de los judíos. Este es Jesús hablando con la mujer junto al pozo. Pablo era judío, él era un israelita. Y sí, Jesús le dio la revelación del misterio, pero él era un judío. En Filipenses 3 habla acerca de esto, de la tribu de Benjamín, el fariseo, etcétera, etcétera. Toda su vida había estado operando celosamente bajo el sistema de la ley que Dios le había dado a Israel. Él quería hacer lo correcto delante de Dios. Pablo no era un criminal. Él nos dice en sus epístolas que lo que hizo, lo hizo en ignorancia, con una buena conciencia delante de Dios. Así que tiene una gran tristeza y continuo dolor porque está hablando de sus amigos y sus hermanos, de su familia, de su país, de su pueblo, Israel. Él quería ver a Israel salvo, como puedes ver en Romanos 10. El misterio que le fue dado no es solamente para los gentiles, sino también para los judíos. Fue dado a todos los hombres. Es un mensaje de salvación para todos los hombres. Así que él fue a las sinagogas a decirles, hey, tienen que creer que Jesús es el Mesías, Él murió por sus pecados y aquí está este mensaje de gracia. Y lo rechazaron y lo apedrearon. Sin embargo, él tenía esta tristeza y dolor en su corazón. Y ahora, como principio espiritual, nos haría bien el tener esta misma tristeza y dolor en nuestro corazón por las personas que nos rodean, por las personas cercanas a nosotros. Eso es lo que motiva el evangelismo. Es cuando no te importa y te vuelves antipático hacia el rechazo de las personas del evangelio, que el ministerio deja de suceder. El ministerio funciona al tener esa tristeza y dolor por los perdidos. Y al mismo tiempo puedes hacer lo que dice Filipenses 4 y regocijarte por lo que tú tienes en Cristo y con los que tienen el mismo sentir o tienen la misma mente de Cristo. Pero siempre hay personas que conoces, que son cercanas a ti, por los cuales tienes un dolor en tu corazón, ya que quieres que conozcan la verdad. No estamos en su contra, no somos sus enemigos. No deberíamos estar alegando y combatiéndolos, sino tener ese doliente corazón tratando de enseñarles la verdad. Eso es de lo que Pablo está hablando en cuanto a sus parientes según la carne. En Romanos 10:1, él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa debería de ser nuestra orientación hacia los ateos, hacia los que sacan las cosas de contexto, hacia los que rechazan el Evangelio. El anhelo de nuestro corazón debería ser el que ellos fueran salvos. No les decimos a las personas, hombre, vete al infierno, sino, puedes ser salvo del infierno. Esa es la orientación que debemos tener. Y al tener esa orientación, las conversaciones que tengamos con ellas, estas personas, van a ser más beneficiosas que poner un muro entre nosotros y decir, no, pues yo soy diferente a ti y tú nunca vas a poder ser como yo. Pablo tenía este corazón de salvación hacia sus hermanos. A lo largo del libro de los Hechos, vemos que Pablo fue a las sinagogas, y también podemos ver que fue a sinagogas porque el libro de los Hechos es el registro de la caída de Israel. No vemos que se nos cuente mucho de sus aventuras en territorios gentiles, a pesar de que sí iba a esos lugares, sino que podemos ver a detalle las pruebas y los sermones que predicó en las sinagogas para que pudiéramos ver cómo Israel rechazó también el mensaje dado a Pablo. En Hechos 22 podemos ver que Pablo está hablando entre sus hermanos judíos incrédulos más específicamente, y les está contando lo que le sucedió en el camino a Damasco.
Y vamos a leer desde el versículo 17, en Hechos 22. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora no sé si notaste esto, pero Jesús mismo le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Si vas, no te van a recibir. Es una instrucción diferente a lo que le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén. Y cosa que hicieron en Hechos 8. Y aquí Pablo le responde, no, sí me van a recibir, yo soy su hermano, yo estaba con ellos persiguiendo a tu pueblo. Hechos 22-21. Pero me dijo, vete o ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en el siguiente versículo vemos que las personas a las que les estaba contando su conversión le oyeron hasta esta palabra. Lo escucharon hasta que dijo gentiles. Hasta que el Señor Jesús le dijo que fuera a los gentiles. Y esto era herejía en su pensamiento, en el pensamiento judío. ¿Por qué Dios enviaría a un judío a los gentiles antes que a nosotros? Nosotros somos Israel, somos el pueblo escogido por Dios. Gentiles, ustedes vienen a través de nosotros primero. Y aquí está Pablo tratando de salvar a estas personas y les dice, Jesús mismo me dio este evangelio para ir a los gentiles y ellos lo echaron, lo rechazaron. Seguimos leyendo en Hechos 22, dice, le oyeron hasta esta palabra, gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Ahora, ojo, no hay que subestimar la seriedad de lo que Pablo acaba de decir y lo que estos judíos hicieron en respuesta, ya que hasta este punto, por siglos, Dios había tratado directamente con los judíos solamente, a través de ellos, a través de Israel. Las naciones de la tierra es que serían benditas a través de Israel. ¿Recuerdas Génesis 12:3? Y Pablo les dijo, el Dios que nos hizo nación, el Dios que nos dio la ley y el pacto, que nos dio la adopción, la gloria, me está diciendo que vaya a los gentiles. Esto era algo muy ofensivo para ellos. Vamos a leer versículo 23 y 24. Dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Se pusieron todos histéricos por lo que Pablo había dicho. Sin embargo, Pablo continuamente iba a ellos. Una tras otra vez trató de alcanzarlos. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, en su ministerio, nunca rechazó la ley. Ahora, sí enseñaba la verdad que Cristo le dio acerca de que no estamos bajo la ley, que ésta no puede salvarnos ni darnos una posición aceptable delante de Dios. Pero ¿cuántas veces no vemos a Pablo haciendo cosas que la ley decía que se hicieran que no tenemos que hacer? ¿Por qué hacías esto, Pablo? Porque él era un judío. Él conocía estas cosas desde niño y quería tener una buena conciencia delante de los hermanos débiles a los que quería ministrar, a los judíos. Así que la única forma en la que lo dejarían entrar a las sinagogas es si hacía estas cosas, y él tenía la libertad de hacerlas. Y aquí les dice a sus hermanos judíos que él había vivido con toda buena conciencia delante de Dios. En cada capítulo del libro de los Hechos, Pablo va a los judíos y en cada capítulo lo rechazan. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba tratando de complacer a Dios, incluso cuando estaba matando a la iglesia, el grupo de Pedro, en Hechos 8. Él lo hacía con lo que pensaba era una buena conciencia. No lo hacía con malicia, lo hacía sinceramente porque quería deshacerse de los herejes, entre comillas. En 1 Timoteo 1 dice que lo hizo en ignorancia, y cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, cambió su mentalidad, se arrepintió. Leemos versículo 17 de Hechos 24, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Ves lo que hace? Después de años, fue a Jerusalén a hacer limosnas y presentar ofrendas. ¿Por qué tendría que hacer eso? Bajo la gracia no tenía que hacerlo. La gracia no le requería que hiciera eso. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido por Dios. Eran sus hermanos. Él estaba tratando de hacer todo lo posible para que lo aceptaran. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto.
Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. Aquí él testifica que no lo vieron quebrantando una ley. Pablo no llegó pisoteando los 10 mandamientos. Él fue y lo vieron purificándose en el templo, y dice, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, y que ellos debían de comparecer ante este juez y acusarlo si tenían en contra de él algo. Él estaba diciendo, yo soy irreprensible de acuerdo a la ley. No hay nada que puedan decir que hice en contra de la ley. Y esto es algo que hacía intencionalmente para poder ministrar a sus hermanos y verlos salvos, ya que no lo habrían recibido si no hubiera hecho estas cosas, que de todos modos la mayoría no lo recibió. Pero Pablo hizo esto por un tiempo. Y a lo mejor dices, ¿cómo que por un tiempo? Sí, hubo un momento en el que se detuvo. Lo podemos ver en Hechos 28. Él fue a los judíos en Roma, a los que se dirige en esta carta de los romanos, y les dice, es todo. ¿No me reciben? Ya no voy a ir a ustedes, voy a ir a los gentiles. Y se detuvo. Es por eso que en sus últimas epístolas, las epístolas que escribió en prisión, no le habla mucho a Israel. ¿Por qué? Porque les dijo que dejaría de ir a ellos. En sus primeras epístolas puedes ver que les habla a judíos incrédulos, judíos que tenían preguntas. Recuerda que esta epístola es una con una audiencia mixta. ¿Por qué? Porque estaba buscando la salvación de los judíos. Entonces, ¿por qué Pablo le habla a Israel en Romanos 9? Porque deseaba verlos salvos y porque en Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 predicó el Evangelio de la gracia de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿qué le pasó al pueblo al que se le prometieron muchas cosas maravillosas? Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dijo que deseaba ser anatema, ser maldito. Y estas son palabras fuertes y palabras que vemos en Gálatas 1. En esencia, él estaba diciendo, Señor, mátame a mí, sálvalos a ellos. Y esta, por cierto, fue la misma actitud de Cristo, la misma mente de Cristo. Y es la misma actitud que Moisés tuvo también, en Éxodo 32, cuando dijo, ráeme de tu libro, perdónalos por haberse hecho el becerro de oro. Esta es la actitud de gente piadosa al ver a los perdidos. No debemos de tomar la posición de, a ver, pues tú tráete tu arma, yo me llevo la mía y pues nos vamos a enfrentar y a ver quién gana. No, la palabra de Dios enseña que la gente piadosa dice, salva a esa persona, toma mi vida. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, él sabe que no puede. Él no era un sacrificio perfecto. Ese solamente es el Mesías. Moisés tampoco era un sacrificio perfecto. Pero la actitud es lo que es digno de consideración. La actitud de que preferiríamos morir por aquellos que ni siquiera creen. No solo por nuestros conocidos o los que son cercanos a nosotros, no solo por aquellos que están en nuestra iglesia, sino por aquellos que no creen. Esa es la actitud del ministerio. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. En Romanos 5:8 lo vemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese era el corazón de Pablo por Israel. Dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego voltea a los incrédulos y les dice, tengo un corazón por ellos, por mis parientes según la carne, por los israelitas. Él estaba dispuesto a morir por ellos. Ahora, hay que siempre recordar de quién se está hablando aquí. Y me vas a decir que parezco disco rayado durante la clase y las siguientes clases, pero es cierto. Siempre hay que identificar a quién se le está hablando. Y aquí la audiencia es Israel incrédulo, sus hermanos incrédulos. Ellos no creyeron el Evangelio. La razón por la que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón es porque rechazaron al Mesías. No eran salvos. Romanos 10:1-3. Eran enemigos del Evangelio. Romanos 11:28. Ellos perseguían a Pablo. Imagínate esto. Él dice que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón y ellos estaban tratando de matarlo. Hechos 14 es un ejemplo de ello. Él les predica y ellos lo apedrean. Romanos 11:28 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué es eso? ¿Calvinismo? ¿Elección? Y hablamos acerca del calvinismo en el capítulo 8 y en las clases pasadas que tuvimos, y lo vamos a volver a ver aquí. Sabemos que las únicas dos entidades en la Biblia que son elegidas, electas, son la nación de Israel, elegida por Dios, y Jesucristo, escogido por Dios para un propósito. Así que o estás en Israel o en Cristo como elegido. Nosotros estamos en Cristo, de acuerdo al Evangelio de la gracia de Dios. Eventualmente todas las cosas serán reunidas en Cristo, Efesios 1:10, porque Israel no puede salvar a nadie. Sin embargo,
Dios sí los escogió. Él formó la nación. Así que Israel fue escogido para un propósito y nada puede quitarles eso. Dios los escogió. Nada puede cambiar eso. Y es lo que necesitamos recordar siempre. En Filipenses 3, 18 y 19, Pablo dice que por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Él llora por ellos porque son cercanos a él, son sus parientes, es la circuncisión. Sin embargo, ellos están enseñando un evangelio diferente y equivocado para este tiempo. Esta es la audiencia a la que Pablo le habla en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Estas personas son diferentes de las que habla en Romanos 8, ya que en este capítulo, Romanos 8, Pablo les está hablando a creyentes que ya entendieron el evangelio que vimos en los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7. Romanos 8 ya es doctrina madura. No puedes entender Romanos 7 y 8 sin entender los capítulos 5 y 6. Y en Romanos 8 no está hablando de un recién convertido que no sabe nada, sino de alguien que ya entiende los 7 capítulos anteriores. En Romanos 9 está hablando de incrédulos, de Israel incrédulo, y empieza a explicar qué les sucedió. Romanos 9:4, que son israelitas. Como ya lo mencionamos, Pablo era un judío, él era un israelita, y este versículo y el siguiente deberían de estar resaltados en tu Biblia, porque definen la audiencia de los siguientes 2 capítulos, y comenzará a descargar el por qué tiene gran tristeza por Israel. ¿Por qué está triste por ellos? Porque no recibieron el evangelio. Ahora, tú que ya has tomado ciertas clases y probablemente ya nos hayas estado siguiendo a lo largo de este estudio de Romanos, posiblemente ya sepas que es dividir correctamente. Y tú que divides correctamente, te haces la pregunta entonces, ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio rechazaron? Cuando alguien dice, yo creí el evangelio, recuerda siempre preguntar, ¿cuál evangelio oíste? ¿De cuál me estás hablando? Porque hay más de un evangelio en la Biblia, y mucha gente esto lo ignora. Les preguntas si conocen los otros evangelios y comienzan a decir cosas como, sí, ¿no? Es creer en Dios, ¿no? Es seguir a Jesús, ser un seguidor de Jesús. Ese no es el evangelio por el cual somos salvos hoy. Entonces, Pablo estaba triste por Israel incrédulo porque no había creído en el evangelio. Ahora, ¿qué evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio fue predicado antes de que llegara Pablo, antes de que se le revelara el evangelio de la gracia de Dios, el misterio de Cristo, el evangelio del reino? Lucas 9:2. Antes de que Pablo fuera salvo, Jesús, en su ministerio terrenal, escogió y envió a los 12 para que fueran a predicar el reino de Dios. Ahora, 4 versículos después, vemos que a la predicación del reino de Dios se le llama evangelio. Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este evangelio es el mismo evangelio que Juan el Bautista y Jesús predicaron, el evangelio del reino, cuyo contenido es que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean estas buenas noticias. ¿Sí queda entendido esto? A la predicación del reino se le llama el evangelio del reino. Y lo puedes leer varias veces esto en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero bueno, 9 capítulos después de Lucas 9, Lucas 18, estos mismos discípulos que habían sido enviados a predicar el evangelio del reino no tenían ni idea de elementos cruciales del evangelio por el cual somos salvos hoy. 1 Corintios 15:4. Estos son la muerte y la resurrección de Cristo. Lucas 18, 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, la razón por la que Pablo dice que está triste por ellos es porque rechazaron el evangelio. ¿Y cuál evangelio rechazaron? El evangelio del reino. Recuerda que Pablo todavía no había ido a Roma a predicarles el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué evangelio habían rechazado entonces? El evangelio del reino. Ellos rechazaron al rey y a su reino. Y por eso se puso en pausa esto. Rechazaron al Mesías. Y está hablando de personas que rechazaron el evangelio que estaba siendo compartido antes de que él ministrara. Esto también nos da una pista del contexto de estos capítulos,
porque no está lidiando entonces con algo que sucedía durante su ministerio, sino con israelitas que habían rechazado el Evangelio antes de que él recibiera, o se le revelara, el misterio de Cristo. Ellos no solo rechazaron el Evangelio que Pablo predicaba, sino también el Evangelio que los 12 predicaron, que Jesús predicó y que Juan el Bautista predicó. Ellos rechazaron al mismo rey y a su reino. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Saber esto nos va a ayudar a identificar de quién está hablando cuando comience a mencionar al remanente de Israel. Nada de lo que habla aquí o de lo que se está hablando aquí se refiere al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, no hay nacionalidad. Sin embargo, hubo un tiempo en el que sí había judío y gentil, sí había una diferencia y una nación escogida por la que Dios peleaba y a través de la cual Él obraba. Y vamos a aprender en estos capítulos, tal como aprendimos en Malaquías, que no solo hay judío y gentil, sino judío fiel y gentil fiel, judío infiel y gentil infiel. Y se debe de hacer una separación, se debe discernir. Entonces, cuando Israel rechazó el evangelio del reino, ¿quién sí lo recibió? Cuando Jesús envió a los 12 a predicar el evangelio, Pablo no era parte de los 12 y los 12 no eran parte del misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque no había sido revelado todavía. Entonces, ¿quién recibió el evangelio del reino? ¡La iglesia! No. Pero eso es lo que muchas personas piensan, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se trata del evangelio siendo dado a Israel, ellos lo rechazaron y el que sí lo recibió fue la iglesia. Y con esta lógica concluyen que la iglesia reemplazó a Israel y que obviamente ese es el tema de Romanos capítulos 9, 10 y 11. Pero cuando entiendes que hay otro evangelio separado del evangelio de la gracia de Dios que le fue revelado al apóstol Pablo y reconoces que Israel rechazó ese evangelio previo a la revelación del misterio de Cristo, te preguntas, ¿cuál evangelio entonces rechazaron? ¿Y cuándo lo rechazaron? El evangelio del reino es la respuesta. ¿Quién recibió el evangelio del reino entonces? El remanente, Israel creyente, o como les llamó Jesús, la manada pequeña. Pedro y los demás apóstoles. Ellos no sabían nada del misterio de Cristo, del cuerpo de Cristo. La iglesia no estaba en Pentecostés, donde hubo israelitas que creyeron y otros que no. Entonces, ¿quién recibió el evangelio del reino? El remanente de Israel. ¿Puedes ver lo importante de definir la audiencia? No le estaba hablando al cuerpo de Cristo. Durante la predicación del reino, en el ministerio terrenal de Jesús, no estaba la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si el misterio y la iglesia todavía no estaban, Israel incrédulo durante el ministerio de Jesús no rechazó a la iglesia o el mensaje de la iglesia, el misterio de Cristo. Rechazaron el evangelio del reino, evangelio que estaba siendo predicado durante ese momento. El misterio de Cristo, como ya lo mencionamos, no había sido revelado. No estuvo en el día de Pentecostés siendo predicado, en Hechos 2. El misterio de Cristo fue revelado al apóstol Pablo, y Pablo no fue salvo sino hasta Hechos 9. En Hechos 2 predicaron bautismo en agua, tal como Juan el Bautista, tal como un sacerdote en Israel haría. Debemos dividir correctamente y discernir lo que estaba sucediendo ahí para poder entender adecuadamente Romanos 9, 10 y 11. Hay cosas que Dios le prometió a Israel que no podemos nosotros usurpar. Si recordamos las clases de Abdías y Malaquías, sabemos que hay cosas que Dios le prometió a Israel que sin importar qué, Él las va a dar, se las va a cumplir. No puede cambiar lo que dijo. Él prometió que haría algo y no es algo condicional el si lo cumplirá o no, porque Él ya soltó la palabra y Él va a cumplir lo que prometió. Unas cosas sí eran condicionales, pero otras no. Y Él dijo, haré de ti una nación grande y por medio de ti serán benditas todas las demás naciones. Entonces, a pesar de haber matado al Mesías, Dios no va a negar sus promesas. Hay cosas que Dios le prometió a Israel que no podemos nosotros tomar o usurpar. Y muchas veces somos muy codiciosos y queremos que todo en la Biblia se trate de nosotros cuando no es así. No podemos ser tan estrechos o miopes en nuestro estudio bíblico pensando que todo en la Biblia se trata de nosotros, porque no es así. Y como lo hemos mencionado antes, hay que dividir correctamente incluso las epístolas de Pablo, ya que hay cosas que Pablo escribió que no están dirigidas a la iglesia. Por ejemplo, Romanos 9, 10 y 11. Hay cosas que Pablo trató con las que no tratamos en este momento. Por ejemplo, en Efesios 2:12 Pablo no está hablando de ti sino de Israel. Y dice a los gentiles que en el pasado, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En este versículo está diciéndoles a los gentiles lo que no tenían en el pasado, pero también está diciendo lo que Israel sí tenía en el pasado.
Tenían una ciudadanía, pactos de promesa y esperanza. Tú no tenías eso. Un gentil no podía demandar estas cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por ser pecadores? No, porque Dios le prometió estas cosas a Israel. Los israelitas también eran pecadores. Entonces Dios les hizo promesas a estas personas, a los israelitas, que nosotros no podemos usurpar. Más adelante en Efesios 2, Pablo habla de una nueva criatura, un nuevo hombre. A pesar de que no tenías acceso a esas promesas, Dios ha hecho algo nuevo. Él no dijo, ahora tú puedes tomar lo que les prometí a ellos. No dijo esto, sino que ahora hay algo nuevo. Efesios 12, 13 al 15 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora son ciudadanos de Israel. No, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ser judío o gentil no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo hoy. Dios está obrando a través de esta nueva criatura, el cuerpo de Cristo, y hay cosas que Dios le prometió a Israel que no usurpamos. Y Pablo está hablando de eso en este capítulo. Está respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó con las promesas que se hicieron a Israel? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han cumplido? Porque ahora Dios está ofreciendo gracia gratuita a todos. ¿Qué pasó con las promesas dadas a Israel por medio de los pactos? En Romanos 3:1 se hace la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Porque si recuerdas en los capítulos anteriores, Pablo demostró que tanto el judío como el gentil no podía agradar a Dios mediante sus obras. No pueden lograr hacer algo satisfactorio ante Dios. Entonces se hace la pregunta, pues entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿Qué ventaja tiene? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y hoy responderíamos, no hay ninguna ventaja, somos salvos por la sangre de Jesucristo. Y efectivamente, así es, en este tiempo. Pero Pablo responde en Romanos 3:2, mucho, en todas maneras. ¿Recuerdas que vimos cómo Pablo dio una lección de historia desde la creación del mundo y demostró cómo es que Dios estuvo enseñándonos que ninguno de nosotros es justo? Hubo un tiempo en el que Israel tenía una ventaja. La circuncisión era una ventaja. Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras. Respondiendo a la pregunta de qué sirve ser judío, que si la circuncisión tiene una ventaja. Era una ventaja ser judío. Dice primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tener la circuncisión, tener la palabra, ser Israel, era una ventaja. Así que se plantea la pregunta, ¿qué pasó? En Romanos 3:2 era una ventaja ser judío, y luego para Romanos 3:27, el mismo capítulo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, o sea, no hay ventaja. ¿Qué pasó entre el versículo 2 y el versículo 27? ¿Qué pasa entre Romanos 3 y Romanos 8? Donde no hay ventaja a menos que estés en Cristo por fe en el Evangelio. Algo claramente sucedió. Ahora en Romanos 3:3 se hace la pregunta, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Y esta es la misma pregunta con la que trata Pablo en Romanos 9:6. Debería de haber una referencia cruzada en Romanos 3:3 y Romanos 9:6, ya que está respondiendo a la pregunta, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Esto lo responde en Romanos 9, 10 y 11. Y la razón por la que la responde es porque hubo muchos que no creyeron. Sin embargo, también hubo algunos que sí lo hicieron, que sí creyeron. Romanos 4:13 es otro buen versículo donde Pablo, a pesar de que está explicando la injusticia imputada a nosotros por fe sin obras y demostrándolo a lo largo de la historia como siempre ha sido así, el hombre es salvo por fe, utiliza a Abraham como ejemplo para que los judíos en la audiencia puedan entenderlo. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto no se trata de ti, está hablando de Israel. Tú no tienes una herencia en la tierra, tu herencia está en los lugares celestiales. Tú estás en Cristo y Él es tu herencia. Aquí dice que a Abraham se le prometió una herencia en el mundo y que esa promesa no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. A Israel se le pedía fe, de la misma manera que a ti y a mí, solo que a su fe se le agregaron obras y pactos y ventajas. Con nosotros es solo gracia y fe, solamente Cristo. La fe es necesaria para todos, también para Israel. Y eso nos va a ayudar en los capítulos 9, 10 y 11, porque ese fue su problema. ¿Por qué ellos no recibieron lo que Dios les prometió?
¿Por qué aquellos que no lo recibieron, no lo recibieron? Porque no tuvieron fe. ¿Y por qué aquellos que lo recibieron, sí lo recibieron? Porque ellos sí tuvieron fe. En Romanos 11:12 se hace una declaración similar en cuanto a la restauración de Israel y dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo no desecha el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Él dice que ellos van a obtener esas cosas. No las está obteniendo ahorita, pero lo van a hacer. También dice: ustedes creen que es algo grandioso que por su caída la salvación viene a los gentiles. Será aún mejor cuando Israel reciba la plenitud de todas sus promesas. Israel tiene promesas que la iglesia no usurpa. Nosotros tenemos algo nuevo, un misterio. Y debemos recordar siempre eso a medida que vamos atravesando Romanos 9, 10 y 11. Porque va a haber gente que te va a querer poner en esos capítulos. Romanos 11, 27 y 28, ya leímos el 28, pero vamos a leer el 27. Dice: y este será mi pacto con ellos, hablando de Jacob o Israel, versículo anterior, Romanos 11, 26. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Estos 3 capítulos nos explican cómo es que Dios los eligió, cómo rechazaron lo que Dios les ofreció y quién es el remanente, quiénes son las personas que sí lo recibieron. En el Salmo 77, versículos 7 y 9, David escribe: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Y la respuesta a todas estas preguntas es no, nunca. ¿Por qué Dios retrocedería a su palabra? ¿Por qué desecharía al pueblo que escogió para siempre? Sin embargo, hay personas que creen que cuando los judíos crucificaron a Jesús, se acabaron los tratos de Dios con ellos. La respuesta a todas estas preguntas en el Salmo 77 es no, Dios tendrá misericordia de ellos. Tiene que hacerlo, porque hizo una promesa y la va a cumplir. Y de ninguna manera va a decir: Israel es reemplazado por la iglesia ahora, porque Israel va a regresar y Dios va a cumplir lo que les prometió. Y esa es la esencia del estudio bíblico por dispensaciones. Hay gente que cree que Israel, pues, ya fue y Dios no va a volver a tratar con ellos. Sin embargo, esa posición no tiene apoyo bíblico. Segunda de Crónicas 21:7, aquí tenemos otro versículo que nos habla acerca de las misericordias que Dios tuvo para con Israel y dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David. A pesar de que Dios castigó a Israel a lo largo de su historia, y vimos esto en Malaquías, a pesar de que Dios maldecía a Israel y decía que los iba a consumir, Él no los destruía por completo. Vimos en Abdías profecías de la destrucción total de algunos lugares. Sin embargo, no se dijo lo mismo de Israel. Las profecías dicen: Israel va a regresar. Israel va a regresar a pesar de haber sido tumbado. Segunda de Crónicas 21:7 dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, para siempre. Si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que hay muchísimas promesas que Dios le dio a Israel. Una de ellas fue a David y él le dijo que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios le dijo que uno de sus hijos estaría en el trono para siempre. Ahora, ¿qué pasa con esa promesa cuando uno de los hijos de David peca y es castigado y ya no está sentado un hijo de David en el trono? Dios tiene que hacer algo y regresarlo, ya que hizo una promesa. Hay promesas que hizo y que debe cumplir perpetuamente, y nadie se las puede quitar a Israel. Lo cual nos hace regresar a los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Porque ¿qué pasó entonces con ellos? ¿Qué pasó con ellos en esta dispensación? ¿Qué pasó con Israel en esta dispensación? Lo que vemos durante el ministerio de Jesús es que él veía a Israel, tomaba estas promesas que les había dado y las redireccionaba de Israel incrédulo a Israel creyente, Israel fiel. Esto lo veremos más adelante en Romanos 9. Pero en Lucas 12 Jesús le habla a la gente que lo estaba siguiendo y que creía que él es el Mesías y les dijo en Lucas 12:31: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios que habría de venir a la tierra. Versículo siguiente, versículo 32. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué les dijo manada pequeña? Porque la mayoría de Israel, la mayoría del rebaño de Dios, había rechazado a Jesús.
Les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿De quién es el reino según Lucas 12:32? De la manada pequeña, que sí recibió a Jesús, que sí creyó que Él es el Mesías. De la manada pequeña que sí recibió a Jesús y creyó en Él. No del resto de Israel que no creyó en Él. De hecho, todo el ministerio de Jesús se describe en Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él identificaba y separaba a Israel creyente de Israel incrédulo. Sus parábolas, sus palabras, sus enseñanzas, todo esto tenía el propósito de identificar a uno del otro, de separarlos, de cortar a los infieles de Israel y darle las promesas al remanente fiel. Sin embargo, a muchas personas les pasa por encima todo esto porque creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de los comienzos de la iglesia, cuando en realidad hablan de lo que los profetas ya habían hablado, del remanente de Israel, y como no todo el que es de Israel es israelita. Vamos a regresar a Romanos 9. En los versículos 4 y 5, Pablo lista como 8 ventajas que Israel tenía y de las cuales podía jactarse, ya que pues Dios se las había prometido. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Esto sería el título de hijos de Dios. La adopción tiene que ver con eso. ¿Eres hijo o no? Y ellos tenían esto. Si tienes la adopción, eres hijo de Dios. Si no tienes la adopción, no eres hijo de Dios. Ellos tenían la adopción y nadie más en el planeta en el pasado tenía el título de hijo de Dios. Algunos predicadores ecuménicos dicen, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, eso no es verdad. Adán fue hecho a imagen de Dios. Después pecó, su naturaleza se corrompió, su identidad cambió y toda su descendencia salió a imagen de Adán. Si no me crees, lee Génesis 5:3. Solamente a Israel se le había dado el título de hijos de Dios, como relación padre e hijo. Él los engendró, Él dio a luz a la nación, Él la creó. Cuando Jesús vino a Israel, Él les enseñó a orar a sus discípulos en Mateo 6, Padre nuestro. No el Padre de todas las personas en ese momento, el Dios y Padre de Israel. ¿Por qué Padre? Porque como ya lo mencionamos, Él hizo nacer la nación, comenzando con Abraham, después Isaac, después Jacob. ¿Y qué tenían en común estos? Batallaron para tener hijos, Abraham e Isaac. Abraham fue escogido de entre las naciones. Isaac y Jacob nacieron sobrenaturalmente. Aparte, Jacob fue escogido sobre Esaú. Entonces Dios fue el que comenzó la nación de Israel. Él es el padre de ellos. Solo ellos tenían el privilegio de ser llamados hijos de Dios en el pasado. En Romanos 8 hablamos acerca de la adopción y cómo nosotros ahora somos hijos de Dios. A Israel se le había prometido eso. También vemos en Romanos 8 una gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Y aquí en Romanos 9:4 vemos que a Israel se le había prometido gloria también. Se le había prometido ser una nación sobre las demás naciones, un reino glorioso. Romanos 9:4, la gloria, dice. Se supone que a Israel se le iba a dar gloria, y esto lo podemos encontrar en los profetas. Por decir, Isaías 46:13 dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Isaías 49:3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios les prometió a ellos, o que ellos serían su gloria, que ellos serían su corona, para que cuando viniera a habitar en la tierra, ellos serían como joyas alrededor de él. La gloria. No las otras naciones. Las otras naciones iban a mirarlos a ellos, iban a mirar la gloria a Israel. Muy diferente a lo que sucede ahora, en que la iglesia es la gloria de Dios. Efesios 1:6 nos dice que estamos para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12 dice también que todo lo que hizo fue a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No por nuestra propia justicia, sino porque Él obró a través de Cristo para salvarnos por su gracia. Su gracia es ahora su gloria en nosotros. Pero Israel, en los pactos, en la ley que les dio, en el servicio, en las promesas, sería la gloria de Dios, en el reino que les había prometido. Ellos tenían la promesa de gloria. También dice que tenían el pacto. Ahora, esto está en plural en el griego, y de hecho la King James y la Reina Valera antigua sí dicen los pactos, porque cada pacto en la Biblia fue dado a Israel. No hay ningún pacto que le haya sido dado a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ellos tenían estos tratos, por así decirlo, con Dios. Y Dios hizo estas cosas para darles bendiciones, porque sin esos pactos nada detenía a Dios de destruir a todos en el planeta. Así que hizo pactos, dio promesas,
Se les dieron a ellos los pactos. El pacto de la circuncisión, el pacto mosaico, el nuevo pacto, el pacto davídico, el pacto de Leví. Todos los pactos fueron dados a Israel. Romanos 9:4. Seguimos leyendo. La promulgación de la ley. La ley fue dada a Israel. La ley no fue dada a los gentiles, a pesar de que había leyes que los gentiles seguían y había leyes que los gentiles imitaban de la ley dada a Israel, pero el pacto de la ley, mediante el cual bendeciría o maldeciría, fue dado a Israel. Y esta es una lección que la iglesia necesita aprender, porque muchas personas están diciendo que Dios nos bendecirá o maldecirá debido a nuestra obediencia o desobediencia, tal como lo hizo con Israel. Nosotros no estamos bajo la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Tú no eres Israel. Otra de las ventajas que Dios les dio fue el culto. Esto es traducido como el servicio a Dios en la King James. Y esto no está hablando acerca de qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Esto es de lo que se habla en los libros como Malaquías, del sacerdocio. ¿Quiénes ofrecían los sacrificios? ¿Quiénes iban a recolectar los diezmos? Israelitas, los levitas. Seguimos leyendo en Romanos 9:4. Y las promesas dadas a Abraham y David, la descendencia, la tierra, el trono, estas cosas no son para nosotros, son prometidas a Israel. Ahora, sí tenemos promesas dadas a nosotros. No pienses que nada más porque Pablo menciona promesas y gloria en sus epístolas son las mismas cosas dadas a Israel, porque no es así. Tú tienes promesas en Cristo por el Evangelio, pero no tenemos promesas como nación. Esas son de Israel. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas. Ahora, esto es interesante porque a menudo la gente va a Gálatas 3 o Romanos 4 y dicen, Abraham es nuestro padre. Sin embargo, ¿qué hay de Isaac y de Jacob? Abraham es nuestro padre según la fe, no que él haya sido nuestro padre, según ascendencia. Aquí dice los patriarcas, estos son Abraham, Isaac y Jacob. Y a pesar de que Abraham sea nuestro padre, Isaac y Jacob no son nuestros padres. En ningún momento Pablo dice que Isaac y Jacob son nuestros padres. La única manera en la que se describe a Abraham como nuestro padre es porque en un momento él no estaba circuncidado. Cuando Pablo usó a Abraham como ejemplo de justicia imputada por fe, fue cuando no había judío o gentil, antes de Israel y antes de que fuera dada la ley, cuando se llamaba Abraham y no Abraham. Y Pablo dice, Dios le contó su fe por justicia en esa situación porque le creyó su promesa, su palabra, y por eso es padre para nosotros como iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con el linaje, con la ley o con los pactos. Ninguna de esas cosas había sido dada para cuando Dios le contó a Abraham su fe por justicia. Y Pablo habla de ese momento en la vida de Abraham. Cada que Pablo lo usa de ejemplo o como nuestro padre, tiene que ver con su fe y no de él como judío. Cosa que de hecho en ningún momento de su vida fue, porque Israel no comenzó sino hasta cientos de años después de que Abraham murió. Recuerda eso, ubícate en la historia. Romanos 9:5 dice, de Israel son los patriarcas. Tú no puedes decir eso. No puedes usar ningún versículo de la Biblia para decir eso. Seguimos leyendo, y de los cuales según la carne vino Cristo. Esta es de las cosas más significativas de la lista, porque todos los pactos y la ley no significarían nada si Dios no los hubiera cumplido con el Mesías, que había prometido que completaría la obra. Aquí nos dice que Cristo, el Mesías prometido, vino a Israel. Cristo vino según la carne por Israel, a su nación escogida. Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Mateo 15:24 Jesús le dijo a una mujer cananea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús era judío. Dios, pero vino a Israel como judío. Ahora, ¿por qué se hizo judío? ¿Por qué nació bajo la ley? Porque Dios envió a Cristo a Israel. Romanos 15:8 nos dice que Jesús vino a ser siervo o ministro de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él no vino por gentiles. Él no vino predicando el evangelio de la gracia de Dios. Jesús vino en la carne por Israel y ellos tenían todos estos privilegios. Y no hubo un día en el ministerio terrenal de Jesús en el que él ministrara a la iglesia, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, no existía todavía. Sin embargo, Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra esperanza. ¿De dónde sacamos ese mensaje entonces? De las epístolas de Pablo, de la información del misterio de Cristo revelado a él. Antes de esta revelación, Cristo era el Mesías judío que había venido a salvar a Israel. Si les preguntas a los judíos, vas a ver que van a culpar a Pablo por el cristianismo.
Porque si quitas las epístolas de Pablo de la Biblia, el mensaje es judío. Israel tuvo el privilegio de que Cristo viniera a ellos y habitara entre ellos. Y esa es una de las muchas ventajas que Israel tuvo. Vimos que se hacía la pregunta en Romanos 3.1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Casi toda la Biblia fue escrita por judíos. Y aparte de eso, tenían la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el servicio, las promesas. Pablo está diciéndonos qué pasó con todo eso. Ahora, prestar atención a Juan 1:11 y 12 nos va a ayudar con los siguientes versículos a medida que Pablo nos explica qué le pasó a Israel. Vamos a leerlo otra vez. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces solo nos enfocamos en la primera parte. Él vino a Israel, ellos lo rechazaron y lo pusieron en una cruz. Y luego, ¿qué? La iglesia. Como ellos lo rechazaron, nosotros lo recibimos. No. ¿Qué dice la siguiente parte? Que hubo unos de los suyos, gente en Israel, que sí le recibieron. Unos que sí creyeron en su nombre. ¿Quiénes son estas personas? En Malaquías 3 vimos que se habla de unos sacerdotes malvados que llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sin embargo, había unos que temían el nombre de Jehová. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen, los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. En Malaquías 4:1 dice que va a consumir con fuego a los malvados. Sin embargo, Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hay profecías dadas para Israel, creyente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la adopción. ¿Qué diferencia a las personas del versículo 11 de las del versículo 12? Que unos lo recibieron y otros no. Que unos creyeron en su nombre y otros no. ¿Cuál fue la piedra de tropiezo que separó a unos de los otros? Fe en Cristo Jesús como el Mesías. Aquellos que lo recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, se les dio la adopción. Ellos son los que reciben el reino, las promesas, etc. Los judíos se preguntaban, ¿qué pasó con nosotros? Juan 1:11 y 12 nos dice qué fue lo que les pasó. Cristo vino y no creyeron en él. Sin embargo, unos sí lo recibieron, unos sí creyeron en él, y estos recibieron de parte de Dios las promesas que habían sido hechas. Seguimos leyendo en Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dios jamás va a olvidar las promesas que le dio a Israel. Termina diciendo aquí Pablo, amén. Y esto significa, yo creo esto, o así es. Él cita las promesas del Antiguo Testamento que Dios le dio a Israel y dice, esto es así, yo lo creo, no se puede negar. Lo cual nos va a llevar al siguiente versículo. Y el siguiente versículo es uno tan crucial porque da pie al argumento del resto del capítulo 9 y de los siguientes dos capítulos. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Dios no es un mentiroso y no se olvidó de Israel. Entonces, ¿qué les pasó? Y como lo hemos hablado antes y se explicará conforme avancemos, Dios tomó todas las promesas que le había dado a la nación y se las dio a un remanente de Israel. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Dice en Romanos 9:6. Vimos que Dios le prometió por medio de su palabra a Israel una posición para siempre. Una bendición para Israel para siempre. Dios dijo, este es mi pueblo para siempre. Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Pablo dice, no es como si tuviera una gran tristeza en mi corazón porque Dios ya desechó para siempre a su pueblo. Salmo 77. Porque Él no los ha desechado para siempre. Él no los desechó. Romanos 11:2. Y no es como si todos lo rechazaron, porque Juan 1:12 dice que hubo unos que sí lo recibieron. Así que no es como si cuando Dios, la palabra, literalmente Cristo Jesús, vino, todos en Israel lo rechazaron, o que cuando vino y predicó, su palabra regresó vacía, porque no fue así. Su palabra hizo lo que Él quiso que hiciera. Vamos a Romanos 3:3. Cuando las personas piensan en el ministerio de Jesús, y los israelitas rechazándolo y crucificándolo, lo ven como un gran error. Y no me malentiendas, no debieron de haber crucificado al Mesías. Sin embargo, cuando Él vino y ministró, Dios hizo exactamente lo que quiso. No porque Él sea el Dios calvinista que determina todo en tu vida,
sino porque cuando Él dice algo, sucede. En Romanos 3.3 vemos una pregunta similar a Romanos 9.6, como ya lo habíamos mencionado. Romanos 3.3 dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿La incredulidad de algunos en Israel ha anulado las promesas de Dios? Y la mayoría del cristianismo dice, sí, aparentemente Dios desechó a Israel y lo reemplazó con la iglesia. Sin embargo, Pablo dice, no, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sus promesas no se han nulificado. Aunque ninguno creyera, Dios sigue siendo veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Y surge la pregunta, ¿cómo funciona entonces la cosa? ¿Quién tomó las promesas? Y de eso trata Romanos 9. Yo sé que estoy repitiendo mucho esto, pero es necesario saber que Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿quién obtiene las promesas dadas a Israel? Y la respuesta es Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo dice, mis hermanos son incrédulos, la nación que debió haber recibido salvación no la recibió. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, y voy a explicar cómo hubo unos que sí la recibieron. Hubo unos que sí tomaron su posición, que sí creyeron en Jesús como el Mesías. Y Dios hizo lo que quiso durante el ministerio terrenal de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13. Aquí, Jesús acababa de compartir la parábola del sembrador, y los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué es que tú, la palabra de Dios, estás hablando la palabra en parábolas? ¿Por qué lo estás haciendo tan difícil? Era lo que le preguntaban. Y era porque había un propósito. Jesús estaba haciéndolo difícil para estas personas incrédulas. Jesús hizo lo que quiso con su palabra. Él respondió en Mateo 13, versículo 11, porque a vosotros, discípulos, Israel fiel, manada pequeña, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes les habla? Como te mencionaba, los discípulos, israelitas que creían, que lo seguían, que creían que era el Mesías. Dice, más a ellos no les es dado. ¿Quiénes son estos ellos? Israel incrédulo. No estaba hablando de gentiles, sino de judíos que estaban ahí, de los israelitas que estaban ahí oyéndolo y no le creían. Y esto no es algo nuevo que Pablo está inventando, de esto de que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él solo estaba citando profecías. En Malaquías vimos que se hace una distinción entre el fiel y el infiel, el justo y el malvado dentro de Israel. Y Jesús vino a identificar a uno de otro, a separarlos. La razón por la que enseñó en parábolas fue para separar a los fieles de los infieles. Él dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús estaba básicamente diciendo, no voy a echar mis perlas delante de los cerdos. Y no estaba hablando de los gentiles, sino de israelitas, pero Israel incrédulo. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué interesante versículo, ¿no? ¿Qué tenían los discípulos que el resto de Israel no tenía? No estaba hablando de las promesas, porque las promesas fueron dadas a todos en Israel. Los discípulos tenían fe, e Israel incrédulo no tenía fe. Dice, porque a cualquiera que tiene fe se le dará y tendrá más. ¿Qué le será dado? Las promesas, los pactos, la gloria, la ley, los privilegios, etc. Pero al que no tiene fe, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué le será quitado? Las promesas, los pactos, la gloria, la ley, los privilegios, etc. El reino. Estas cosas les fueron quitadas y se les fueron dadas a Israel, que era fiel. Ese es el punto de las parábolas, hacer ese discernimiento, el de quién tiene fe y quién no tiene fe. Mateo 13, 13 y 14. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Suena como si Jesús no quisiera que entendieran, ¿no? Si vamos a Isaías, vemos que eso es exactamente lo que él dijo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Él dice, ve y predica para que no entiendan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en Isaías 6, puedes leerlo, la nación de Israel era malvada y no merecía el cumplimiento de las promesas. Dios les dice, voy a enviarles confusión y esa será su maldición, ese es su castigo.
Él le dijo a Isaías, Isaías, vas a ir y vas a ir a confundirlos, a propósito, como castigo. Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Ellos no merecían la sanidad, quebrantaron la ley, eran malvados. Este capítulo de Isaías es uno que habla del castigo, tal como lo dice Malaquías 4:1, que dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Él quemará a los malvados. En Mateo 13 Jesús cita a Isaías y dice, es dado a ustedes creyentes fieles y no a esos incrédulos infieles. Y esto lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13:35. Jesús estaba dividiendo a Israel. Dividiendo. Eso como que suena familiar, ¿no? En Lucas 12:51 Jesús dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, sino división. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Para qué sirve una espada? ¿Por qué una espada? Porque él será el rey conquistador. Él no vino así la primera vez. En Lucas 12:51 y 52 dice que él vino a traer disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¡Yay! Problemas familiares. Pensé que Jesús solo habló palabras bonitas, y aquí está diciendo que vino a dividir familias. Lucas 12:53 dice, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué están divididos? Debido a Jesús. Él es el Mesías, y él dijo, yo soy el Hijo de Dios, el reino se ha acercado, crean en mí y entren al reino. Y hubo personas dentro de su propia familia que dijeron, no te creo. Y se dividieron. Los discípulos tenían familias, tuvieron que dejarlas. Él vino a traer división por quién Él es y el mensaje que predicaba, y hubo unos que creyeron y otros que no. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Él sabe lo que hace. No es como si hubiese venido y dicho, bueno, pues hice mi mejor esfuerzo, pero me mataron, me crucificaron. No, él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Él sabía qué palabras decir y a quiénes decírselas. Él sabía qué corazones iban a ser endurecidos y cuáles no. Él sabía a quiénes iba a mostrar misericordia. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en Romanos 9. Pero él hizo exactamente lo que quiso con sus palabras. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El propósito de Dios durante el ministerio terrenal de Jesús era el dividir al Israel fiel del infiel, al remanente. Esto para poder traer a este grupo al reino prometido. Al final de su ministerio tenía un grupo pequeño, pero lo hizo lo que quiso. Su palabra cumplió su propósito. Tuvo a su fiel remanente, y a ellos se les dio el poder y el reino. De eso hablaron todas las profecías, que habría un remanente reservado para Dios. Y eso vino a ser él, identificó al remanente, y éste recibirá el reino. Romanos 9:6. Este versículo es clave tanto para esta clase como las que vienen. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ya vimos que la palabra de Dios cumple el propósito que Él quiere. La palabra de Dios no es anulada. Pablo nos va a explicar el cómo, ¿sí? Porque hay unos que dicen, entonces, si dices que Israel no tiene fe ni la salvación prometida, ¿cómo es que dices que la palabra de Dios no fue anulada o no falló, Pablo? Y él responde diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cuál fue el efecto que la palabra de Dios tuvo? Dividió a Israel. ¿Sabías que hay 2 Israel en la Biblia? ¿Cómo que 2? Sí, 2 Israel en la nación. Israel infiel e Israel fiel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quiénes son estos? Gente de Israel. Pero no solo por haber descendido de Abraham, uno es Israel, sino por eso y por fe. Debe discernirse quién es quién. El verdadero Israel y el Israel falso. Israel fiel e Israel infiel. Israel de la carne e Israel de corazón.
y Pablo va a dar ejemplos para identificar cuál es cuál. Romanos 6 es un versículo, como ya lo mencioné, muy importante. Por cierto, esto no es algo nuevo también, como ya lo mencioné. En Malaquías se habla de ello. Juan el Bautista en Mateo 3 habla de esto. ¿Recuerdas cómo les llamaba a los fariseos que se acercaron a él? Generación de víboras, Mateo 3:7. Así se le llama al pueblo escogido por Dios, porque eso es lo que hizo Juan. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Él les estaba diciendo que la ira que venía sobre ellos porque lo merecían. Versículos 8 y 9, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Solo porque seas descendiente de Abraham, solo porque eres de Israel, no significa que seas parte del verdadero Israel, del Israel creyente, el Israel que recibe las promesas. Como puedes ver, había dos Israel también, Israel bautizado en agua e Israel que no estaba bautizado en agua. Había una división, y suena bastante similar a Romanos 9:6, ¿no? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Jesús enseñó en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es coincidencia que Romanos 10 hable de aquellos que necesitan confesar a Jesús. Eso era lo que Israel tenía que hacer para ser parte del remanente creyente. Debían confesarlo como Señor y ser bautizados en agua. Mateo 10, 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Israel pensaba que sus enemigos eran los gentiles, y sí, puede ser también. Sin embargo, él vino a decir que el enemigo estaba viviendo con ellos dentro de su misma casa. Había muchas personas que no lo confesaban como Señor y Salvador, y no estaban con Cristo, no lo estaban siguiendo. Él estaba separando al Israel verdadero del Israel falso. En Romanos 2, 28, 29 vemos lo mismo. Y tal como aprendimos en aquel momento, esto no es algo nuevo. Él estaba citando Deuteronomio 30. Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Eso es lo que la ley decía. No solo estés circuncidado en la carne, sino también circuncida tu corazón. Él no estaba diciendo, todos pueden ser judíos siempre y cuando tengas el corazón de judío. Él estaba diciendo, solo eres judío si tienes la circuncisión del corazón aparte de la que es en la carne. Solamente la circuncisión en la carne no era suficiente. Él estaba limitando el número del verdadero Israel y los verdaderos judíos. Romanos 9:6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. En este capítulo se identifica al remanente de Israel. Versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo mismo que Juan el Bautista dijo en Mateo 3. Y ya mencionamos esto, pero Abraham no era el único padre de Israel. Isaac fue uno de los padres de Israel también. Todos los hijos de Abraham estaban circuncidados. Sin embargo, solamente uno de los hijos de Abraham recibió la promesa. Más adelante en Génesis vemos que Abraham tuvo más hijos con una mujer llamada Cetura. Génesis 25. Así que tenemos a Abraham que tuvo varios hijos, sin embargo, solo Isaac recibió la promesa. De la misma manera tenemos a toda la nación de Israel y solamente un remanente, una porción de esta nación recibe la promesa. En Romanos 9:7 Pablo está limitando el número de personas que reciben la promesa de Dios. La promesa dada a Abraham no fue a toda su simiente, sino en Isaac te será llamada simiente. No es que todos los que provienen de Abraham obtienen las promesas, sino que en Abraham las promesas vendrán. Y esto se limita aún más cuando llegó Isaac. Luego, aún más cuando llega Jacob. Isaac tuvo 2 hijos y solo uno de ellos recibió la promesa. Luego llegaron las 12 tribus y dentro de esas tribus solo los fieles en esas tribus reciben las promesas. Pablo no está inventando conceptos nuevos, sino explicando lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo que sucedió es que se redujeron tanto que llegaron a 120 en Hechos 2. Ahora, el que Isaac lleve la promesa es algo significativo, porque nos muestra que Isaac es uno de los padres de Israel.
es ahora en la simiente de Isaac. Esto no está hablando de Isaac siendo el hijo de la promesa, y ahorita vamos a ver algo acerca de esto en Gálatas 4. Ahí Pablo dice que somos hijos de la promesa como Isaac lo fue, sino de Isaac como uno de los padres de la nación de Israel, aquí en Romanos 9. De que Isaac es padre del pueblo que recibiría la promesa, esto es de lo que está hablando aquí, tal como Abraham es uno de los padres de la nación que recibiría la promesa. Esto de que Isaac es padre significa que no somos nosotros, porque a pesar de que creas que eres un hijo de Abraham, o sea, según la carne, Isaac definitivamente no es tu padre. Y aquí dice que la promesa a Israel es a través de Isaac. Entonces no está hablando del cuerpo de Cristo. Y como paréntesis, esto pues se puede aplicar en cuanto al Islam. ¿De qué hablas? Hoy en día hay personas que se preguntan acerca del Islam diciendo, ¿acaso no adoran al mismo Dios de Abraham? Ellos dicen que tienen a Abraham de padre, entonces ellos también recibirán las promesas. No adoran al mismo Dios, y las promesas que Dios le dio a su pueblo fluyeron por medio de Abraham a Isaac y no a Mohamed o a los musulmanes, ¿sí? Porque ellos rastrean su linaje espiritual hasta Ismael, y la promesa no fue por Ismael, sino por Isaac. El Corán erróneamente dice que fue Ismael el que fue llevado a ser sacrificado y no Isaac. Ellos creen que Dios hizo un pacto con Ismael y están equivocados. O el Corán dice la verdad o la Biblia dice la verdad, pero ambos no pueden estar en lo correcto. Romanos 9:7 dice, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, medio hermano de Isaac, no en los demás hijos de Abraham que tuvo concetura, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, como dato interesante, los musulmanes se circuncidan, tal como Israel, porque Dios le dio la circuncisión a Abraham. ¿Ves lo importante de prestar atención a cuándo Dios dio instrucciones y a quién o quiénes se las dio? Porque hubo un tiempo en la vida de Abraham en la que él no estaba circuncidado. Y luego Dios le dijo, será circuncidado todo varón entre vosotros, Génesis 17:10. Para ese momento, Abraham ya tenía a Ismael y a Isaac. Por eso es que los ismaelitas, los musulmanes, se circuncidan. Pero Pablo dice, el que esté circuncidado no significa nada. Entonces, tanto Ismael como Isaac estaban circuncidados. Sin embargo, la promesa fue dada a Isaac. La promesa de tener una nación y de ser de bendición a las demás naciones, Génesis 12:3, fue llevada o fluyó a través de Isaac y no Ismael. Más adelante en Génesis 21, versículo 12, vemos que la misma promesa es dada a Jacob. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí vuelve a explicar de lo que hemos estado viendo en los versículos pasados, que solo por ser Israel o de Israel según la carne, que solo por ser descendiente de Abraham, o incluso si pudieras comprobar que Isaac es tu padre, tu ascendiente, no significa nada sin fe. La promesa iría por medio de Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Sin embargo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, el verdadero Israel que recibirá las promesas. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Romanos 9:8. A pesar de que son israelitas según la carne, dice que no solamente por esto es que uno es hijo de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tenías que ser Israel para ser contado entre estos. Los hijos según la promesa es el verdadero Israel. Los capítulos 9, 10 y 11 están hablando de las promesas de Israel. No olvides eso. No son comparables con las promesas que tenemos por medio de Cristo según el misterio de Cristo. Tenemos la promesa de vida eterna, tenemos la promesa de salvación por gracia por medio de la fe, la promesa de justicia imputada por fe sin obras, pero en estos capítulos está hablando de las promesas dadas a Israel y cómo solo eras hijo de la promesa mediante Abraham, Isaac, Jacob y fe. Vamos a Gálatas 4 y espero que estos versículos que estamos por leer sean más claros ahora que entendemos de lo que Romanos 9 trata, que no todo Israel es Israel y que la circuncisión sin fe no significaba nada. Y ahora hay gente que tropieza con estas cosas. Creen que por estar circuncidados recibirán alguna clase de herencia, pero al pensar eso no están viendo el punto de Dios de que tenían que recibir las promesas por fe. Recuerda que ser un hijo significa ser adoptado por Dios, ¿sí? Y en Gálatas 4 está hablando de quiénes son los verdaderos hijos de Dios.
Y los verdaderos hijos de Dios no eran solo los que eran de Israel en la carne. En Gálatas vemos que los gálatas estaban siendo engañados por los de la circuncisión, quienes les decían que si no se circuncidaban no recibirían las promesas de las que Pablo estaba hablando. Y es por eso que Pablo dijo que no creyeran en aquellos que enseñaban otro evangelio. Pablo les dice: recuerden que lo recibieron por fe y no la ley, recibieron al Espíritu por fe y no por obras. ¿Quién está tratando de ponerlos bajo esta ley? ¿Quién los ha engañado? Respuesta: aquellos que tenían la ley, los pactos, la circuncisión y las promesas. En Gálatas 4:21 Pablo utiliza la alegoría de la ley para enseñarles que es por la promesa y no por la carne. Gálatas 4:21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Él estaba tratando de persuadirlos para que no se circuncidaran. Les dijo: su confianza no debería estar puesta en la carne, porque la carne no importa. Gálatas 4:22 porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Estamos viendo que Abraham inicialmente tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Uno era de la libre, Sara, la esposa de Abraham, y el otro de la esclava, Agar, la sirvienta. Gálatas 4:23 pero el de la esclava nació según la carne. Y ya conoces la historia. Abraham pensaba que Dios no cumpliría su promesa sin su ayuda, así que dijo: pues yo le entro a la ecuación. Sara sugirió que Abraham se acostara con su sirvienta para tener un hijo, ya que ella era estéril, y salió Ismael. Ismael fue producto de su carne, de la carne de Abraham, y no la obra de Dios. Seguimos leyendo en Gálatas 4:23, mas el de la libre por la promesa. De estos 2 hijos, Ismael e Isaac, uno era prometido por Dios y el otro no. Sin embargo, ambos eran hijos de Abraham. Dios le dijo a Abraham que mediante su simiente las naciones del mundo serían bendecidas. En ese momento tenía dos hijos. ¿Por medio de cuál será que la bendición iba a venir al mundo? Por medio del hijo de la promesa. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. La gente dice: oh, los 2 pactos. Como solo hay 2 pactos en la Biblia, deben de ser el antiguo y el nuevo. ¿No? No. Hay varios pactos en la Biblia, como ya lo hemos estado viendo. Y ni el antiguo ni el nuevo le fueron dados a Abraham. Así que sería raro ponerlos aquí. De los pactos que está hablando aquí son el pacto de la promesa y el pacto de la circuncisión. Ismael e Isaac estaban circuncidados, los 2. Sin embargo, la promesa era para uno de ellos solamente. 2 pactos. Uno que tenía que ver con la circuncisión de la carne y el otro que no requirió la ayuda carnal de Abraham. Él y su esposa pues estaban viejos y Sara era estéril, sino de la promesa de Dios. Dios les había prometido un hijo y sucedió. Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Cuando Agar e Ismael fueron echados fuera, fueron al monte Sinaí, al desierto de Parán, donde están los árabes. Los árabes vienen de su linaje. Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿La Jerusalén actual? ¿Cuál era la situación de Jerusalén cuando Pablo escribió la epístola de Gálatas? ¿Tenían fe? No. ¿Eran los hijos de la promesa o los hijos de la carne? Respuesta: hijos de la carne. No tenían fe, rechazaron al Mesías, lo crucificaron. Tenían la circuncisión, tenían la carne, tenían la ley, el sacerdocio, el templo, pero no eran los hijos de la promesa, no tenían fe y habían rechazado al Mesías. Ahí estaba gente de Jerusalén tratando de convencer a los gálatas de que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y Pablo llega y dice: ¿circuncidarse? Eso no es lo que te da salvación. No vieron la promesa por fe estas personas. Eran como Agar e Ismael, cuando Abraham quiso hacerlo por él mismo. Ismael estaba circuncidado, tenía la carne. Agar e Ismael representaban la condición del Jerusalén del tiempo de Pablo, carnal, en esclavitud, en incredulidad. Gálatas 4:25-26, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la Jerusalén que le prometió a Israel la gloria, los pactos y la ley, donde reciben todas las bendiciones de Dios, el reino. Esa es libre y es representada por Sara e Isaac. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Ves cuál es su punto? Que no todo Israel es Israel.
Cuando estas personas llegaron y dijeron, necesitas circuncidarte, Pablo les dijo a los Gálatas, no les crean. Pablo dice que no solo predicaban otro evangelio, sino que ni siquiera oían lo que su propia ley decía, que solo por estar circuncidado, pues no significaba nada, sino que tenías que tener fe para obtener las promesas. Gálatas 4:30-31. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está hablando de la promesa y cómo se recibe por fe. En Romanos 9, Pablo habla del remanente y va identificando al remanente y eliminando a los que no son parte de él, a Israel infiel. Dice, solo porque provengas de Israel no significa que serás parte de Israel que recibe las promesas. No por ser de Jerusalén, o estar circuncidado, o tener a Abraham por padre, o incluso a Isaac, significa que tendrás las promesas de Romanos 9, 4 y 5. Y comienza a identificar quiénes sí las reciben. Ahora, ¿quiénes sí las reciben? Pues los que tuvieron fe, los que estuvieron en Pentecostés, la manada pequeña de Pedro. Ellos son los que sí las reciben. Y ellos no estaban yendo a los Gálatas diciéndoles que debían de ser circuncidados. De hecho, Pedro y Pablo tenían un acuerdo. ¿Quiénes eran los que les estaban diciendo a los Gálatas que se circuncidaran? Pedro no. Ellos entendieron eso, recibieron al Mesías por fe. Eran falsos hermanos los que se infiltraron en Galacia y les dijeron a estas personas, tienes que circuncidarte para ser salvo, cuando ni siquiera tenían ellos una posición delante de Dios. Y Pablo dice, me duele el corazón por ellos, son enemigos del evangelio, no son salvos y no lo entienden. Trataban de hacer que la gente se circuncidara cuando ellos habían tropezado con la piedra de tropiezo, Jesucristo, fe en Él como el Mesías. Y vamos a continuar en la siguiente clase, en los siguientes versículos, pero solo para resumir lo que vimos, recuerda que no solo hay un Israel, sino dos. Fiel e infiel, Israel fiel e Israel infiel, creyente e incrédulo. También recuerda que el contexto está hablando de Israel. La iglesia no está en Romanos 9. Su punto es identificar al verdadero Israel. Su punto es identificar quiénes obtienen las promesas, qué le sucedió a Israel. Y pues con esto terminamos la clase de esta semana. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo. Una disculpa por todo este break que habíamos tenido. Pero ya estamos de regreso. Vamos a estar procurando subir clases más seguido y pues darle aquí con Romanos 9. Espero que hayas aprendido mucho. Vuelve a escuchar la clase una y otra vez hasta que haga clic. Y una vez más te agradezco el tiempo que estés invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y hasta la próxima.